Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial que voy a realizar sobre esta serie de tutoriales que estoy realizando, que es sobre programación en C paso a paso utilizando el compilador de C++. Bueno, para empezar lo que tenemos que realizar es abrir el compilador. Cuando abrimos el compilador vamos a abrir el nuevo archivo fuente, archivo nuevo código fuente. Bueno, ¿qué programa vamos a realizar hoy? Hoy vamos a realizar un programa que nos permita hacer la suma de dos números, A y B. Entonces ponemos el comentario, suma A más B. Ahí lo tienen. Vamos a hacer la suma de dos números con de C++. ¿Y qué es lo que nos va a permitir aprender esto? Nos va a permitir a saber la entrada de datos y el uso de operadores. Está bien. Lo primero que debemos realizar es incluir las librerías. Como ya sabían, incluir las librerías se hace con numeral include. Incluimos la primera, que es stdio.h, que es la que nos permite la entrada y salida de datos. Luego procedimos a incluir la que nos permite pausar la pantalla. Cuando tenemos las librerías incluidas, entonces lo que hacemos es proceder a realizar la función principal main, que nunca nos puede faltar. ¿Cómo lo realizamos? Pues lo vamos a hacer que nos devuelva un entero, que sea main, y que no tiene parámetros. Abrimos y cerramos llaves. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Para poder nosotros pedir un valor, ese valor lo tendremos que guardar en unas variables. Y yo quiero la suma de A y B. Y A y B yo quiero que sean enteras. Entonces vamos a crear dos variables A, B, que guarden los datos que el usuario ingrese para luego así poder sumarlas. Entonces esas variables se declaran como, se declara el tipo de dato de la variable, que es en este caso entero. Y luego escribimos las variables que queremos utilizar. Yo quiero utilizar A y las divido por coma B. Y cuando ya no quiero ingresar más variables, yo puedo ingresar todas las variables que quiera. Cuando ya no quiero ingresar más variables, la termino con un punto y coma. Luego vamos a pedir esas variables. Tendremos que imprimir algo en pantalla. Este algo se imprime con la función de stdio.h printf, que ya la había explicado en el tutorial del Hola Mundo. Entre comillas escribimos lo que queremos que el usuario mire en pantalla. Entonces le decimos, queremos que el usuario vea que ingrese un número. Entonces yo le digo, ingrese un número. Pero ese número que él ingresa tenemos que guardarlo en otra variable. ¿Y cómo hacemos para guardarlo? Pues lo hacemos con scanf, que es el que escanea el número, le da una dirección de memoria y lo guarda en esa dirección. Entonces, en scanf también pide el moderador de ese tipo de dato que es la variable. La variable es entera. Por lo tanto, el moderador, como lo había explicado en los videos anteriores, es mod d o porcentaje d. ¿Qué lo vamos a poner? Porcentaje d. Después, con una coma lo separamos y le ponemos el nombre de la variable. Pero este nombre de la variable no se lo podemos poner así como así. Tenemos que ponerle, tenemos que especificarle al scanf que tenemos que especificarle esa función que la variable que le vamos a introducir va a ser por referencia, que nos guarde la dirección de esa variable. Entonces, para decirle eso, le ponemos el identificador de referencia que es el ampersand y le ponemos el nombre de la variable. El nombre de la variable en este caso es A. Luego para pedir la variable B tendríamos que hacer lo mismo. Pues yo voy a tomarme el atrevimiento de copiar y pegar. Y aquí ya no queremos que salga ingrese un número, sino que ingrese otro número. Que nos salga así, en el que el usuario ingrese otro número.
Entonces sale, ingrese otro número y ya no le podemos guardar ese número en A porque ya la A la guardamos, tendremos que guardarla en B. Entonces cambiamos esa A por una B. Cuando cambiamos, cuando ya tenemos los dos datos A y B, lo que debemos realizar es la suma a proseguir. Entonces esa suma yo la necesito guardar en otra variable. Entonces esa variable, la suma de dos enteros, un entero más otro entero, me va a dar otro entero. Entonces la vuelvo entera también. Entonces le digo coma R de resultado. Me va a guardar el resultado de la suma de los dos números. Y el resultado es igual a la suma de A más B. Punto y coma. Y ya ahí ya yo habría guardado el resultado de esa suma. Pero, pero el usuario no va a saber que esa suma se hizo. Tendría que imprimirle en pantalla cuál es la suma y darle el resultado. Entonces utilizo la función de imprimir que me permite utilizar stdio.h y la coloco printf. Aquí ponemos lo que queremos que el usuario vea. Yo quiero que el usuario vea la suma de este número es. Entonces lo escribo. La suma de esos datos es. Pero para que él pueda ver el resultado toca también ponerle el moderador. ¿Qué tipo de dato es? El programa, el usuario debe saber que el programa debe saber qué tipo de datos es el que va a imprimir. Entonces yo le digo que el que va a imprimir como el R es un tipo de dato entero, entonces como yo voy a imprimir R, entonces le digo que es un entero. Y para eso uso el moderador de los enteros, que es mod D. ¿Qué me dice que me imprima? A R. Entonces le coloco coma R. No les puedo olvidar la coma R. Y si yo lo dejo así, al correr el programa no se me va a pausar la pantalla. Entonces lo que debo poner es la función que me permite utilizar la librería conio.h, que para eso la incluimos, que es gets, o sea, obtener un carácter. Entonces gets y compilamos el programa para ver si todo anda bien. Le damos un nombre, que en este caso yo le voy a poner suma de A más B. Como ya yo lo había hecho, me parece que ya existe, pues voy a decirle que lo sobreescriba. Entonces me dice, ingrese un número. Entonces yo le ingreso 12. Ingrese otro número, pongámosle el 4. 12 más 4 es 16. Está bien el programa, lo hemos hecho. Este es nuestro primer programa en sí que nos pide valores, que nos pide datos. Espero que les haya servido y que se suscriban a mi canal. Le den like para que este video pueda llegar a más personas. Hasta luego y nos veremos en el próximo.